Bien, hermanos, vamos entonces a ver esta última parte de la serie que hemos estado estudiando, que es el progreso del avivamiento. Al hablar de progreso, hablamos, ¿verdad?, de avances, ¿verdad?, de paradas en las que vamos avanzando o que se tienen que ir cubriendo para lograr ese avivamiento. Hoy vamos a ver la culminación, el fruto, el resultado de lo que es el avivamiento aplicado para la iglesia el día de hoy. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Señor, gracias por un día más. Gracias por la vida que nos das, por la salud, por la fuerza, por el ánimo, pero también, Señor, por el gozo que produces en nuestras vidas, en nuestros corazones y el deseo por buscarte, Señor. Y a pesar de las circunstancias que hay en nuestra vida, nuestra propia resistencia por nuestros deseos pecaminosos, por nuestras tentaciones, Señor, aún así tú nos mueves para buscarte. Damos gracias por quienes hoy están aquí, Señor, a quienes tú has puesto en nuestro corazón el hacerlo. Rogamos, Señor, nos limpies de toda malicia, de toda abundancia de lascivia, como dijo Pedro, tu apóstol. Nos ayudes a dejar aquellas cosas que en nuestro corazón nos estorban, nos impiden el desear esa leche espiritual como recién nacidos. Ayúdanos a tener el deseo de aprender de tu palabra, el deseo de abrazarla, de apropiárnosla, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor, a que hoy tu Espíritu dirija nuestros corazones y nos incline a hacer tu voluntad. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un breve recordatorio, porque hay quienes no vieron todas las enseñanzas de esta serie y las vamos a abordar, aunque sea solamente mencionando el tema que abordamos en su momento, ¿sí? Entonces, el fruto del avivamiento es evangelismo. El fruto del avivamiento es evangelismo. Hacer una campaña de evangelismo, hermanos, por el simple hecho de hacerla, no es avivamiento. La campaña debe ser la culminación, ¿verdad? Pero si nosotros no hemos sido movidos por Dios al avivamiento y nada más decimos, hermanos, lo vamos a hacer, o vamos a invitar, o vamos. El simple hecho de hacerla no es avivamiento. Hay un progreso. Tiene que haber un progreso. Lo vamos a ver por el testimonio que nos da la palabra de Dios. Bueno, vamos a recordar. ¿Qué es un avivamiento? Avivamiento es la actividad soberana de Dios por medio de la cual Él renueva en vigor a su pueblo, individual o colectivamente, afectando tanto la sinceridad de la creencia como la calidad del comportamiento. En otras palabras, o en breves palabras, es volver a tener vida, volver a tener vigor, ¿sí? Otro comentario más acerca de avivamiento. Ningún ser humano puede encender el interés, despertar la conciencia de la gente o generar la intensidad de hambre espiritual que significa el avivamiento. Toda la vida espiritual, sea en el individuo o en la comunidad, en la iglesia o en la nación, es obra del Espíritu de Dios. Ningún hombre puede programar un avivamiento, porque solamente Dios es el dador de vida. Pero cuando se profundizan las tinieblas, y eso pues lo sabe Dios, cuando la decadencia moral alcanza su más bajo nivel, cuando la iglesia se torna fría, tibia y muerta, y eso es en lo colectivo, pero también en lo individual, es decir, cuando yo no soy movido por Dios, no siento el deseo de buscar a Dios, y mucho menos voy a sentir el deseo de hablar de Dios a otras personas, ¿sí? Con eso ya vamos entendiendo, pues que si yo no deseo hablar de Cristo a otras personas,
pues entonces el que necesita tener vigor pues soy yo, ¿verdad? Cuando eso sucede, dicen las letras rojas, cuando la plenitud del tiempo llega, ¿y quién sabe eso? Dios. ¿Sí? Cuando la plenitud del tiempo llega y la oración sube de unos pocos corazones sinceros. Bueno, es ahí cuando Dios mueve a las personas. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser 100, pueden ser 1000, puede ser una nación. Es cuando Dios mueve. Eso es el avivamiento. Ahora, la base que tomamos para todas las enseñanzas de esta serie es este pasaje, segundo libro de Crónicas 7:14. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, lo importante aquí es que, aunque Salomón hizo una petición muy similar a la respuesta que da Dios, Dios la confirma aquí. Yo puedo tener mi propia idea de lo que es el avivamiento, ¿verdad? Y no necesariamente sea malo o contrario a lo que Dios desea, pero no es hasta que Dios confirma. Por eso tomamos esa parte, porque es Dios quien la confirma. Dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, número 1, y ahí están las cuatro paradas, los 4 puntos de progreso del avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No puedo decir, pero yo ya no tengo tierra. Jerusalén sí tenía tierra. Digo, Israel sí tenía tierra. Eran una nación. ¿Cómo se aplica hoy en día esto? Bueno, vamos a observar los 4 puntos del progreso del avivamiento. ¿Sí? Cada uno de estos puntos fue una enseñanza. Quienes estuvieron en las enseñanzas se pueden dar cuenta, pueden recordar cuáles fueron, ¿verdad? El primer paso, y lo tomamos de ahí de segundo libro de Crónicas 7:14. Primer paso, ¿cuál es? Humillación, ¿sí? Humillación. ¿Eso qué significa? Si yo creo que decido mi propio destino, si yo creo que puedo, ¿verdad?, asumir la responsabilidad de mi propia vida, pues estoy equivocado, estoy equivocado. En la humillación debemos despojarnos de todo orgullo y reconocer que Dios gobierna soberanamente, es decir, no se le pueden pedir cuentas de por qué decide Dios las cosas, ¿sí? Reconocer quién es Dios. Decía Víctor en el tiempo de escuela dominical que él, ¿verdad?, se había enfocado todo el tiempo en creer que el evangelio pues era que las personas se arrepintieran, y no está equivocado, pero es incompleto, como él dijo. Hasta que nos damos cuenta quién es Dios y quién soy yo, es entonces como verdaderamente yo puedo humillarme, ¿verdad? Si yo veo a Dios como alguien que me da todas las cosas y ya, yo no estoy viendo a un Dios verdadero, al Dios verdadero, más bien. Yo estoy viendo esa concepción de Dios que a mí me agrada, ¿no? Bueno, esa es la humillación. Segunda, Dios es el que da el vigor, el deseo, la vida espiritual para poder humillarnos delante de Él. Y después de la humillación, Dios nos mueve también a buscarle, a invocar su nombre. Y ese es el segundo paso. La oración no solamente es para pedir. Lamentablemente, ¿verdad?, a eso hemos orientado la oración. Solo pedir. Cuando uno se humilla, uno se da cuenta
que Dios gobierna, que Dios decide si da lo bueno o si da lo malo. Lo que sí nos lleva a hacer la humillación y después a orar por ello es a confesar nuestros pecados, a suplicar misericordia y a darnos cuenta que lo único que importa, hermanos, o lo que va a prevalecer sobre todas las cosas, es el propósito de Dios, no el mío. Va a ser el propósito de Dios lo que va a prevalecer, ¿no? El libro de Eclesiastés dice que por más eminente, por más sobresaliente, por más admirable que sea una persona, cuando éste o ésta muera, ¿quién se va a acordar de él o de ella? Con el paso del tiempo, nadie. No importa, ¿verdad?, cuántas personas saques de la calle, que no es malo. No importa cuántas obras de caridad hagas. No importa. Todas las acciones loables y admirables que tú hagas, cuando tú mueras, eso ya no va a contar. Ahora, si yo busco orientar mis acciones, mis propósitos, mi voluntad, mi deseo hacia lo que Dios desea, eso ya tiene un carácter trascendente. ¿Qué significa trascendente? Eterno, ¿sí? Ahora, para poder yo hacer eso, pues necesito conocer a Dios más. Eso significa buscar el rostro de Dios, ¿sí? Conocer su carácter, comprender su voluntad y, muy importante, dejarnos guiar por Él. En este punto, la conciencia humana ha llegado a lo que se puede decir teológicamente la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha convencido, como dijo el Señor Jesucristo, según Juan 14 al 16, de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, a veces hay que explicar un poco más ampliamente las cosas para poder entender esto. Tengo que humillarme, tengo que pedir a Dios misericordia, tengo que buscar a Dios, y entonces mi conciencia es aludida, es persuadida, de tal forma que mi voluntad empieza a ser inclinada a Dios. Y ahí es donde el Espíritu obra en poder, cambiando los deseos y nuestra voluntad, como citaba Víctor, Romanos 2, por la renovación de nuestro... Sí, pero no es solamente, ¿verdad?, aprender cosas nuevas o repasar, ¿verdad?, lo ya aprendido. No, es un cambio en los deseos y en la voluntad para decididamente dejar el pecado y obedecer a Dios. Ahí está el proceso del avivamiento. Ese es el precio del avivamiento. Hermanos, cuando Dios en su palabra y por su Espíritu nos ha informado todo lo que se tiene que cambiar en nuestra vida y nosotros llegamos al momento de decidir sí o no, cualquiera de esas dos respuestas nos hace responsables. Si decimos sí, Señor, nuestra responsabilidad es con Él. Pero si decimos no, Señor, bueno, más bien ahí no decimos Señor, nomás decimos no. Y los señores somos nosotros, ¿verdad? No. Pero cuando decimos sí, Señor, entonces, pero somos responsables en cualquiera de las dos decisiones. Somos responsables. Pero cuando decimos no, es porque ya medimos
¿cuánto nos va a costar construir? ¿Cuánto sacrificio nos va a implicar? ¿Qué se va a demandar de nosotros? ¿No? Y entonces ya somos conscientes de decir sí o no. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto en esa disyuntiva? ¿Qué es una disyuntiva? La letra Y, ¿cómo es, hermanos? Bueno, si la vemos de abajo para arriba, es un camino. Y luego, dos caminos. Ahí nos quedamos en esa disyuntiva. ¿Cuántas veces hemos estado en esas disyuntivas cuando Dios nos ha mostrado el precio? ¿Cuántas disyuntivas hemos determinado elegir no? Entonces, ahí ya somos, ¿verdad?, responsables de, digamos, limitar, parar, detener un avivamiento, ¿verdad? No somos responsables por iniciarlo, aunque tenemos una responsabilidad cuando decimos sí, pero sí somos responsables cuando decimos no. Así como el hombre no es responsable, no puede hacer nada por su salvación, el hombre cuando desecha a Dios y dice no, no creo, él es responsable. Él o ella es responsable por ir a la condenación, no Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos, pero por qué Dios lo perdona? ¿Pero por qué Dios no? Pero es que Dios no es responsable. Es responsable el que dice no. ¿Sí? Bien. Ahora, antes de pasar a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento, vamos a recordar, ¿verdad?, un poco de los avivamientos de los que hablamos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? A ver, vamos a hacer memoria, hermanos, de los pasajes que leímos en donde obtuvimos información de los avivamientos que Dios obró en el Antiguo Testamento. Esdras. En el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, es un libro histórico que nos habla acerca de, principalmente, ese es el tema principal, más bien, la reconstrucción de ¿qué? Del templo de Jerusalén. Muy bien. Vamos a dejarle ahí. Otro ejemplo de avivamiento en el Antiguo Testamento. Ese es en el Nuevo. Ese es en el Nuevo. Es en el Nuevo. Antiguo. Vamos a recordar antiguo. Con Nínive. Muy bien. Con Nínive. Jonás. Libro del profeta Jonás. Jonás fue enviado a predicar a una nación enemiga de Israel, a Siria, capital Nínive, en donde predicó porque Dios, ¿verdad?, lo quebrantó, porque le mostró lo que es, ¿verdad?, el juicio de Dios a través de haber estado en el estómago o en el interior de un pez, de un gran pez. Y entonces se espantó y dijo, está bien, tengo que ir. Y predicó, y Dios obró un gran avivamiento, digamos, milagroso, llegando a convertirse más de 400,000 ninivitas. ¿Ah? Bueno, ese es un avivamiento. Otro más y ya. Otro más. También más o menos contemporáneo a Esdras.
un funcionario del rey, más bien un copero, Nehemías. Y el libro de Nehemías principalmente habla de la reconstrucción de los muros. Bueno, ahora vamos a tomar cada uno de estos pasajes y vamos a observar, bueno, ¿qué propósito tenía Dios para llevar a cabo estos avivamientos? ¿Verdad? Porque tienen un propósito los avivamientos. En el caso de Esdras, reconstruir el templo. En el caso de Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En el caso, y aquí es verdad donde nos apunta un poquito más hacia lo que vamos a ver el día de hoy. En el caso de Nínive, con Jonás, ellos no eran judíos. Entonces, ¿qué propósito tenía Dios de haber enviado a Jonás a predicar y de obrar Dios para que se convirtieran tantas personas gentiles? ¿Qué tienen en común? Vamos a pensar. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el propósito que está detrás de esos avivamientos? Lo que yo les puedo decir, hermanos, para que ustedes me respondan, es que el propósito de Dios para todos los avivamientos es cumplir su voluntad. Decir, pues eso es muy general. Bueno, pues pensemos. Un templo. A ver, les voy a dar una pista. Pistas. Ustedes me van a decir el concepto, ¿sí? Yo les voy a dar pistas. Digo, no es un juego, pero lo que voy a hacer, no. Es para despertar nuestra ardilla, ¿verdad? Dijo el hermano Max, la que traemos aquí adentro y que empiece a dar vueltas, ¿sí? Bueno, les voy a dar pistas. Súbditos, Ciudad Real, Templo Real. ¿Cuál es el concepto? Se necesita un rey. ¿Quién es el rey? A ver, ¿quién es el rey de ese? Ahí está el concepto. Reino. ¿Quién es el rey de ese reino? Acuérdate de mí cuando vengas en tu... Entonces, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Cristo. Cristo es el rey. Ahora, el común de los avivamientos es la voluntad de Dios, sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Establecer su reino. ¿Sí? Establecer su reino. Entonces, cuando Dios obró los avivamientos en el Antiguo Testamento es para que Israel, conforme al llamado que había hecho Dios para ellos, fuera encaminarlos a cumplir, ¿verdad?, el establecimiento de su reino. Y había etapas. Lo que se vivió en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era para establecer, digamos, las primeras fases del establecimiento de ese reino. Cuando Cristo llega a este mundo, cuando Cristo llega a este mundo, se hace hombre, inicia su ministerio para lo cual Dios lo envió. Y entonces, ¿verdad?, se predica de Cristo. Y Juan el Bautista, ¿verdad?, anunciaba a Cristo y preparó ese camino. Y Cristo mismo dijo de sí, que ahora el reino de Dios estaba entre vosotros. Ya es otra fase. Todavía vamos encaminándonos hacia ese reino, hermano. Y nosotros que estamos en la etapa, ¿verdad?, de iniciando desde que Cristo parte hasta que Él venga otra vez por su iglesia, en ese periodo
Él ha dejado responsables, ¿verdad? Dios ha hecho el llamado a los gentiles, a nosotros, gentiles, quien no es judío, ha hecho llamado para sus propósitos. Y nosotros nos encontramos en esas disyuntivas de decir sí o de decir no. Y la iglesia hoy es responsable por extender el reino de Dios. La iglesia es responsable por extender el reino de Dios. O sea, físico, espiritual, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a ver qué hicieron los apóstoles, vamos a recordar. Ahora sí, vamos por favor a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Fíjense, hermanos, cómo todo está ligado. Por eso creo que va a ser, con el favor del Señor, de bendición, estudiar la vida de los apóstoles. ¿Cómo eran antes? Bueno, antes de que Cristo partiera, ¿cómo eran? Pues reacios, incrédulos, conformistas, egoístas, codiciosos, envidiosos y todos los osos que le podamos agregar, ¿verdad? Todos los adjetivos calificativos negativos que le pudiéramos agregar. Bueno, pues así somos nosotros, ¿verdad? Tal cual. Pero el Señor obró una transformación en ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Después de que el Señor fue capturado, ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuántos permanecieron con el Señor cuando Él ya estaba crucificado? Podríamos decir que quizá el último de ellos fue Juan, así como que, ¿verdad? Cuando encargó a su mamá, ¿verdad? Pero después de eso ya no se habla nada más. Y eso habla de la ausencia de interacción que tuvo Jesús con alguno de ellos, ¿verdad? Totalmente alejados. Un grupo de hombres, podríamos decir, en un grado de apostasía. Recordemos que la apostasía no es de, eres apóstata, y ya, ¿verdad? Te apartaste, te olvidaste. No, la apostasía no comienza así. Es gradual, ¿verdad? Es gradual. Pedro lo negó 3 veces. Y los demás, aunque no lo hicieron explícitamente, fueron tentados, ¿verdad? Y cedieron, tuvieron miedo. Leímos hoy en el tiempo de lectura un capítulo que nos habla de lo que sucedió después de un avivamiento que Dios obró en esos hombres, ¿sí? Sí, vamos a leer un poquito más de vuelta este capítulo. Vamos a Hechos 4, ¿sí? Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. ¿Qué respondió Pedro cuando le dijo una mujer que lo había identificado? Tú eres de ellos. ¿Qué le dijo Pedro? Y hasta maldijo, ¿no? Echó por ahí unas carnes, yo me imagino, ¿verdad? Y dijo, no, mira, yo hablo igual que tú. Bueno, no le dijo así. Yo soy como ustedes, ¿no? O sea,
negó al Señor, negó conocer al Señor, negó haberle seguido. ¿Alguna vez hemos estado en ese punto, hermanos? Bueno, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer los primeros versículos. Acompáñeme, por favor. Dice así. Pedro y Juan, que fueron los que se presentaron o fueron presentados ante el concilio, fueron ellos los que estaban, fíjese, predicando en el nombre de Cristo. Dice, hablando ellos al pueblo, Juan y Pedro, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y de los saduceos, resentidos de que engañasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué? Creyeron, y el número de los varones era como, a ver, en Hechos 2 ya teníamos 3,000. Y ahorita, ¿varones o todos? Varones. Entonces multipliquémoslo por 4. Esposa e hijos. ¿Cuántos son? Aproximadamente, ¿verdad? Bueno, 5 por 4, 20. Más los otros, casi 30,000 personas. Alrededor de 30,000 personas. 30,000 personas. 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ya no era el mismo Pedro, ¿verdad? Antes por una mujer. ¿Se acuerda de Elías? ¿Se acuerda de Elías? No había él mismo degollado a cuántos profetas. Y luego una mujer, digo, no es que estemos hablando de mujeres ahorita, pero cuando se habla en la Biblia acerca de las mujeres, el contexto es debilidad. En este caso, del siervo de Dios, ¿sí? No es misoginia ni mucho menos, es resaltar el contexto de debilidad. Una mujer le dijo a Pedro, ¿no? Tú eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Elías. ¿Quién le dijo, te voy a matar cuando te vea? Debilidad. Pero aquí ya no era el mismo Pedro. Aquí dice cuántos pesados, por así llamarle, estaban. Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ay, caray. Imagínense. Y Pedro, ¿verdad? Les dice, no en una manera confrontadora al conflicto, pero sí en una manera confrontadora a la verdad. Ustedes que crucificaron a Cristo Jesús, ustedes que están viendo a este hombre aquí, pueden dar testimonio de que si Él está aquí,
es por aquel que ustedes crucificaron, por el poder de aquel que ustedes crucificaron. Dice el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Eso es algo muy duro, hermano. Eso es algo muy duro para los que escucharon a Pedro decir esto. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego viene ese versículo, ¿verdad? Que es muy conocido de todos nosotros. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué estaba diciendo Pedro aquí? El Evangelio. El Evangelio del reino de Dios. 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces el testimonio de Cristo, validado a través de las señales y prodigios como esta, hacía que las personas creyeran y vinieran al Evangelio. El poder de Dios estaba, ¿cómo se dice, hermanos? Cuando algo está, sí, ¿cómo? En su apogeo. Hay otra frase, a flor de piel. El poder de Dios estaba a flor de piel. Y eso se veía porque las personas se convertían. A Pedro y a Juan no les importó enfrentarse con los mismos enviados de Satanás. No podemos decir que estas personas eran demonios, no. Pero Satanás también tiene sus mensajeros, ¿verdad? Sí, se entiende, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Satanás influye en las mentes de las personas y a veces quien menos uno espera es influenciado, impulsado por él, ¿verdad? Y funciona como un mensajero. No les importó, ¿verdad? Estaban en riesgo sus vidas y no sabían a qué se enfrentaban, ¿no? Sin embargo, tuvieron el denuedo, el valor de hablar en el nombre de Cristo. Ya no eran los mismos apóstoles. ¿Qué fue lo que les pasó? Tenían el Espíritu Santo. Vamos a aplicar los puntos que vimos, ¿sí? Vamos a aplicar los puntos que vimos. Humillación, ¿sí? Los apóstoles aquí en este pasaje se dieron cuenta que Dios gobierna, que Dios manda. Ellos conscientemente aceptaron su voluntad, ¿sí? Segundo punto, oración. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito en la lectura, vamos a quedarnos en ese punto de oración. Dice el 23, y puestos en libertad, porque fueron puestos en libertad por no encontrarles nada que los hiciera culpables, vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran los suyos de Juan y Pedro? Los cristianos, sus demás hermanos y hermanas, vinieron a los suyos. Mire, hermano, hermana, así empieza un avivamiento. Juan y Pedro. No dice que estuviera hablando toda la iglesia. Juan y Pedro. Y luego vinieron a los suyos.
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿quiénes? Sus hermanos. ¿Alzaron qué? ¿A quién? Hermano, ¿cuántas veces se ha visto usted en la disyuntiva de estar en una reunión de oración? Sí, no. Y cuando yo respondo no, yo soy responsable delante de Dios por no dar continuidad a la obra que Él quiere hacer para avivar mi vida y a su vez avivar a otros. ¿Sí nos damos cuenta? O sea, no es que Dios no quiera avivar a su pueblo. Es que el pueblo no quiere ser avivado. Pero cuando Dios mueve los corazones, cuando hay humillación, cuando se le reconoce a Dios como soberano, se ora de la siguiente manera. Dice el 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, que es orar, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, su Cristo y su Cristo. Eso está en el Salmo 2. 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos están reconociendo a Cristo y que ellos son parte de los propósitos de Dios y de Cristo. Dice el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Juan y Pedro, ¿no? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Dice el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y que ellos buscaron el rostro de Dios. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios y estaban dispuestos a dejarse guiar por Dios. Dios había obrado un cambio en sus deseos y voluntad para decididamente dejar el pecado y obedecer a Dios. ¿Sí vemos aquí el avivamiento? Los avivamientos del Antiguo Testamento tienen, ¿verdad?, aspectos en común, pero todos ellos tienen en común en que el pueblo de Dios, sus súbditos, y así deberíamos considerarnos, súbditos, siervos, y una palabra que es degradante, ¿verdad?, pero no debería de serlo para los creyentes, es esclavo. Somos siervos de Dios, somos llamados a ser siervos de Dios, y en esa posición, hermanos, nuestros deseos deben ser
el agradar a Dios, dejando decididamente el pecado y obedecerlo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles y todos aquellos, como dice aquí, que habían creído y que eran de un corazón y un alma. Mire, vamos a leer qué más se puede ver y percibir en un avivamiento. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. Una señal de que hacen falta un avivamiento es cuando los espacios que hay entre los miembros se reducen. ¿Sí se entiende, verdad? Cuando yo soy más unido o unida con mis hermanos de la iglesia. Pero si somos como satélites, hermanos, ¿sí se entiende que es un satélite, verdad? Es un cuerpo celeste que da vuelta alrededor de otro, ¿verdad? Y hay un tiempo, ¿verdad?, en que llego, termino de dar mi vuelta al sol, ya, otra vez. Pero si somos satélites, ¿cuál unión? ¿Cuál cree que es el planeta más? Ya no es considerado planeta, ya le di la pista. ¿Cuál es el cuerpo celeste más frío de nuestro sistema solar? ¿Por qué cree? ¿Cuál va a ser el miembro más frío de la iglesia? ¿Sí se entiende? Dos, digo, este avivamiento ya había comenzado en Hechos 1. En Hechos 1. Y continuó, y continuó. Y ese avivamiento, vamos a llamarle así, no, bueno, sí por Juan y Pedro, pero en última instancia por Dios. Se necesita la chispa que inicie, ¿verdad? Tenemos autos muy poderosos el día de hoy, pero si no hay una pequeña chispa que inicie, ¿verdad?, que inicie esa, o que haga esa ignición, no importa si su motor es de 10 cilindros, no importa si es de diésel, ¿verdad? Si no hay un inicio que yo puedo estar evitando, no hace mucho tenía problemas con, bueno, más frecuentes problemas con el encendido del coche. Si había batería y no prendía, y una vez le pedí a Tony, dame un empujón, ¿verdad? Y luego estaba él, y luego estaban sus hijos, y luego también estaban mis hijos. 3 veces empujamos y no prendía el coche. No prendía. ¿Por qué? Y luego me pregunta Tony, ¿y si tienes el switch abierto? No. A ver, empújale. Y otra vez. No tenía el switch abierto. El switch abierto significa, ¿verdad?, que hay un circuito cerrado por donde se conduce la electricidad y entonces prende. Hermano, hermana, si tiene el switch abierto. Porque, digo, no porque lo diga yo, soy el pastor, pero hay hermanos que están empujando. Hay hermanos, hermanas que miren,
Y después de 3, 4 veces empujar el coche, ¿qué pasa? ¿Sí tiene el switch abierto? Porque si no, podemos empujar 100 veces y no va a pasar nada. Por eso dice aquí que la multitud, ¿cuántos calculamos? Aproximadamente 30,000. 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí hay quienes toman este versículo o este pasaje y lo interpretan, ¿verdad? Como para que tenemos que dar para que haya avivamiento. Sí, el avivamiento aquí más bien es, el avivamiento hace que yo tenga unidad, que considere a mi hermano, a mi hermana como a mí mismo, que me preocupe por sus necesidades, y desde luego ahí van necesidades físicas, no solo las espirituales, porque no se puede separar lo espiritual de lo terrenal, porque si no, no sería espiritual, ¿no? Como dijo el apóstol Juan, ¿cómo yo le puedo decir a mi hermano, anda, abrígate y cuídate, voy a orar por ti? No. Cuando yo me preocupo por las necesidades, no, aquí la necesidad era material. Pero cuando hay necesidad en la iglesia, hermanos, también hay necesidades materiales. Pero debe ser una preocupación porque mi hermano, mi hermana, ¿verdad?, crezca en el Señor. Y si hay ocasión en la que se requiera una cuestión material, tengo que estar dispuesto, dispuesta para hacerlo. Entonces, los creyentes en Jerusalén tenían el switch abierto. Llegaba alguien y lo encendía. Todos, ¿verdad? En ese momento estaban. Ahora, ¿por qué Dios obró ese avivamiento? Claro, porque así lo quiso. ¿Cuál es su propósito, más bien? Cumplir su voluntad. También. ¿Hacia dónde quiere cumplir su voluntad? Extender su reino. Extender su reino. Tiene que haber alguien que nos motive, nos impulse con su denuedo, con su valor. Los líderes somos los primeros, debemos de ser los primeros. Y cuando nosotros, hermanos, estemos dispuestos a velar porque la iglesia cumpla las necesidades, cumpla las expectativas de Dios, su voluntad, y también al tiempo, ¿verdad?, nos preocupemos por las necesidades de la misma iglesia, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se extenderá el reino? Dios prometió, ¿verdad?, que sí. ¿Cuándo? ¿O en cuánto tiempo? Dios lo sabe. Pero lo que nos toca a nosotros hacer es hacerlo, ¿sí? Hacerlo.
Las epístolas del apóstol Pablo, que ya no las vamos a leer ahorita por tiempo, aunque voy a mencionar un pasaje, dos pasajes, estos dos últimos pasajes. En Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo había llegado a Éfeso. ¿Ustedes se acuerdan qué le pasó al apóstol Pablo en Hechos 19? ¿Se acuerdan con qué se enfrentó? Voy a dar una pista. Salve Éfeso, guardián de la diosa Diana. ¿Sí? Decían, ¿verdad?, que la misma ciudad era guardián o guardiana de la diosa. O sea, no era al revés. Aquí, ¿verdad? Se dice, que el santito tal, o la imagen tal, la figura tal, es el patrón o la patrona, ¿verdad? No, allá era la ciudad, era guardián o guardiana de la diosa. O sea, toda la ciudad estaba al servicio de el culto a Diana. Y llegó el apóstol Pablo. Y ustedes ya se imaginan, ¿verdad?, lo que se suscitó. Demetrio, ¿sí se llamaba Demetrio? Sí. Demetrio era un artífice, o sea, artesano, hacía y no le iba mal. Y él dijo, no, pues me va a echar a perder el negocio. Y uno podría decir, pues ya no regreses. Bueno, cuando nosotros leemos, quizá ahí sí es conveniente que leamos lo que dice Efesios capítulo 3. Fíjense, hermanos, fijémonos. En un avivamiento, ¿sabe qué ocurre, hermano? Imaginemos una barca en el mar, en la orilla de la playa, tratando de incursionar mar adentro, ¿sí? Cuando va la embarcación y se topa con una ola, se regresa tantito, pero sigue avanzando. Y avanza otro poquito, ¿verdad? Pero viene otra más grande y lo vuelve a regresar y lo vuelve a regresar. Como Dios produce el avivamiento, no es posible que se detenga. Si Dios produce un avivamiento, no es posible que se detenga. Si lo producimos nosotros, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Pero si Dios produce el avivamiento, no importa que venga una ola, no importa que vengan dos, no importa que se voltee la barca, porque va a caer de pie y va a ser guiada por Dios. Bueno, después de haber hablado de ese escenario en el que experimentó Pablo, ¿verdad?, pues el peligro de su propia vida, no se venció. Efesios capítulo 3. Él no se dejó vencer, más bien. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 20. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Me voy a detener tantito y le voy a dar un resumen. Pablo está orando por un avivamiento. ¿De quién? Los corintios, para que se humillen, para que conozcan a Dios, para que busquen su rostro, para que se dejen llevar por el Espíritu Santo, para que haya arrepentimiento en sus corazones, dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿no es lo mismo que la iglesia en Jerusalén? Unidos, todas las cosas en común.
Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted se hubiera animado a ir a Éfeso después de lo que le pasó? Pues Pablo sí. Y no solamente eso, sino que procura, aunque la ola venga, aunque venga otra, y aunque venga otra. Por eso, si el avivamiento lo inicia Dios, hermanos, será, ¿verdad? Será algo que no se pueda detener. Terminamos leyendo lo que acabamos de dejar en Hechos 4, dice: cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Disyuntivas, hermanos. Disyuntivas. Sí recordamos, ¿verdad?, lo que es una disyuntiva. Disyuntivas. ¿Cómo Dios ha estado obrando un avivamiento en mi vida? ¿No? Y eso es una promesa. El apóstol Pablo dijo que el que comenzó en vosotros, ¿qué va a hacer? Disyuntivas. ¿Cómo Dios ha estado obrando un avivamiento en mi vida? Y yo, soberanamente, he dicho no. Y digo soberanamente entre comillas, ¿eh? ¿Cómo vamos a responder? Hermano, hermana, ¿cómo vamos a responder a Dios si ahora ya conocemos más sobre cómo Él nos llama y obra en nosotros a un avivamiento? ¿Sabe usted que a quien más se le da, más se le demanda? O sea, ya tengo más responsabilidad sobre mí. La próxima vez que yo diga no, yo tengo más responsabilidad sobre mí, porque me estoy oponiendo, porque estoy rechazando o no estoy recibiendo, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en mí con gozo, con agrado. Cuando Dios llame a un avivamiento a mi vida, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Los religiosos judíos fueron duramente reprendidos y puestos como ejemplo de lo que no se debe de hacer cuando tenemos a nuestro alcance la ley de Dios. Somos juzgados con mayor severidad. Somos juzgados con mayor severidad por Dios. Cuando conocemos y decimos no. Somos juzgados con mayor severidad. ¿Cómo vamos a responder? Pues yo diría, hermanos, que observemos cómo estos hombres, a quienes Dios usó, confiaron en lo que Cristo les dijo. Vieron el testimonio. Y aunque nosotros hoy ya no podamos ver, sigamos creyendo, porque Cristo dijo que más bienaventurados son
los que creyeron y no vieron. Así que cuando Dios haga su obra en nosotros, respondamos, ¿verdad?, con confianza, con certidumbre, y no tengamos miedo en asumir el costo. No tengamos miedo en asumir el costo, porque Dios, ¿verdad?, no queda de ver a nadie. Él recompensará. Y lo dijo a sus apóstoles, en esta vida y en la venidera, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que nos muestras. Señor, pues tú conoces nuestro proceder. Conoces, Señor, cuántas veces hemos resistido tu espíritu, tu palabra, cuántas veces nos hemos, pues, empecinado, Señor, en tomar nuestras decisiones, ignorando, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Y cuando decidimos, Señor, que nuestra voluntad, Señor, esté por encima de la tuya, pedimos, Señor, nos ayudes en nuestra debilidad. Y, Señor, no nos dejes, Padre, ignorar lo que escuchamos el día de hoy. Ruego, Señor, porque produzca en nosotros arrepentimiento en las áreas en donde tenemos que cambiar. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, para cumplir tus propósitos. Si tú no vas con nosotros, entonces no nos dejes ir, Señor, porque si no, entonces fracasaremos. Que tú, Señor, conduzcas ese avivamiento en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia, y bueno, vamos a despedirnos de esta grabación. Que Dios les bendiga, hermanos, que nos han escuchado, y deseamos que también sea de bendición para ustedes.